Vamos a orar. Padre Santo, mi confianza está puesta en ti. Solamente tú puedes hacer esta obra, no solamente a través de mí, pero la obra en los corazones de las personas que están escuchando. Te entregamos este servicio en tus manos. Te amamos, Señor, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Si tienes su bosquejo, por favor, mira ahí en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios, porque la palabra os es hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En esta tarde, mi deseo es enfocar nuestra atención, obviamente, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6, pero antes de hacer esto, es necesario que entendamos el contexto y la escena de esta analogía usada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tiene su Biblia, por favor, le voy a pedir en este momento que abra su Biblia, porque esto no está en el bosquejo. Abra su Biblia a Juan capítulo 13. Todo el mundo, por favor, Juan capítulo 13. Como dije, para poder entender esta analogía que acabo de leer en Juan capítulo 15, del 1 al 6, es importante que entendamos el contexto y la escena de esta porción bíblica en esta mañana. Juan capítulo 13. Ahora, en Juan capítulo 13, si están ahí, digan amén. Aquí lo que vemos es que Jesucristo está presentando esta analogía a sus discípulos en el aposento alto la noche antes de su muerte. Ese es el contexto, eso es lo que está sucediendo en ese momento. Los discípulos se encuentran con Jesucristo en ese aposento alto, participando de la última cena. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes, you know what we're talking about so far? Levante la mano, gloria a Dios. ¿Okay? Inmediatamente después de la cena, la palabra de Dios nos dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas, ¿okay?, que traicionara a Jesucristo. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 2, la palabra nos dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesucristo. En Juan capítulo 13, versículos del 4 al 17, la palabra nos dice que Jesús, después de eso, comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Amén. La están siguiendo, siguen la historia aquí en su mente, en la Biblia. Amén, ok, todos los conocen. La palabra nos dice en Juan 13, del 1 al 8, que Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y esto es importante aquí porque, una vez más, cuando Jesucristo le está lavando los pies a los discípulos, algo muy interesante sucede aquí. Y lo vamos a ver en este momento aquí en Juan capítulo 13. Pedro dice: no me lavarás jamás. Aquí Pedro siempre lo vemos hablando sin pensar. Jesús le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Levante la mano si has sido lavado por Jesucristo. Amén. Y el deseo mío es que si no estás en Cristo, que en el día de hoy seas lavado por Cristo. Pedro se da cuenta del comentario necio que había hecho cuando Jesucristo le dice que si no te lavo no vas a tener parte conmigo. En el versículo 9 Pedro responde diciendo: Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza. Amén. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Levante la mano si estás en Cristo Jesús en el día de hoy. Si estás en Cristo Jesús, eso significa que has sido lavado. Amén. Y lo que está diciendo Jesucristo aquí es esto: la persona que ha sido lavada, la persona que ha sido salva, ¿ok?, no necesita
lavarse el cuerpo completo cuando se ensucia los pies. En otra palabra, cuando el cristiano peca, no necesita ser salvo una vez más. Lo que el cristiano tiene que hacer es que arrepentirse de su pecado, clamarle al Señor para que el Señor lo limpie y lo purifique por dentro, para restablecer esa relación íntima y preciosa que es quebrantada cuando el pecado está en nuestras vidas. Continuamos. Y vosotros limpios estáis, está hablando ahí a los discípulos, aunque no todos. Están donde en el aposento alto, están cenando juntos, Jesucristo le está lavando los pies a los discípulos. Pedro, el insensato, muchas veces le dice a Jesucristo, no me laves los pies. Jesucristo le aclara la cosa a él y le dice, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Pues lávame de pies a cabeza. Y lo que Jesucristo dice aquí, vosotros están limpios, pero aquí hay uno que no está limpio. Porque sabéis, versículo 11, quién le iba a entregar. Jesucristo sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar. En Juan capítulo 13, versículo del 18 al 30, vemos que Jesucristo identifica al traidor, que es Judas. Juan 13, 18 dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, pueden decir amén. Si estás en Cristo, estás seguro y estás segura. Mas para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la profecía, el que coma pan conmigo levantó contra mí su talón. Esta profecía la vemos, es cumplida aquí, pero se ve en Salmos 41, 9. En Juan 13, 21, la palabra dice así, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos, ustedes se pueden imaginar la escena, los discípulos inmediatamente responden a la palabra sorprendente de Jesucristo. Lo vemos aquí en Juan capítulo 13, versículo 22. Dice así, entonces los discípulos se miraban unos al otro, se estaban mirando. Jesucristo dice, ¿a quién alguien me va a traicionar? Estamos teniendo este tiempo, pónganse ahí en la escena. Un tiempo de intimidad, un tiempo precioso, una cena. Jesucristo lavando los pies de los discípulos y después la cosa cambia drásticamente. Aquí hay alguien entre ustedes 12 que no me pertenece a mí. Hay uno aquí entre los 12 que no tiene parte en mí. Hay uno aquí entre los 12 que no está conectado a la vida verdadera. Y esa persona me va a traicionar en el día de hoy. Los discípulos, al escuchar eso, imagínense que están ahí, se empiezan a mirar. La palabra dice, se miraban unos a otros dudando. Estaban confundidos. No entendía cómo era posible que uno de nosotros, que hemos pasado 3 años con Jesucristo, ¿cómo es posible que uno de nosotros, que hemos visto con nuestros propios ojos y hemos tocado con nuestras propias manos, hemos olido, hemos visto todo esto, ¿cómo es posible que uno de nosotros vayamos a traicionar a Jesucristo? It blew their mind. Marcos 14, 19, me encanta mejor todavía. Esto es lo que dice la palabra y como describe esta escena también. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, estaban tristes, se pusieron tristes y a decir uno por uno, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? A mí me encanta eso. ¿Tú sabes por qué? Lo que estaba sucediendo en el aposento alto era algo glorioso.
Amén, sí. ¿Sabe? La Santa Cena, algo glorioso. El ver Dios en la carne. Dios en la carne, lavándole los pies a pecadores. Eso es algo glorioso. Definitivamente el Espíritu Santo estaba ahí. La cosa es que estaba en 11, no 12. O mejor dicho, estaba en 11 y no en 1. Yo miro la manera en que los discípulos responden cuando escuchan esa palabra de Jesucristo. En vez de decir, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo responde? ¿Seré yo? ¡Wow! Hello. No se duerman. Mientras yo estoy preparando este mensaje, tenía que repetirme eso constantemente. Brother, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, eres tú. ¿Soy yo? No. Esta palabra no es para otro, esta palabra es para mí. Mientras estoy preparando este mensaje de Jesús siendo la vid verdadera, Dios el Padre, el labrador, Él está podando, ¿verdad? Lo que da fruto y lo que no da fruto lo remueve, lo tira. La tentación, y posiblemente sea la tentación para nosotros en esta tarde, pensar en otras personas. Cuando, ¿me entienden? Cuando Jesucristo dice, los que no dan frutos, los voy a recoger y los vamos a echar ¿a dónde? Al fuego. La tentación de nosotros es empezar a pensar en esas personas que posiblemente sean las que Dios va a echar en fuego. Stop it. Examinémonos. Porque esta historia tiene que ver con las personas más cercanas a Jesucristo, en la vida de Jesucristo, por 3 años. Aquí Él no está hablando de los fariseos. Aquí Él no está hablando de los paganos. Aquí está hablando de un grupo súper cercanos. El equivalente a nosotros que estamos aquí en el día de hoy. Después volvamos aquí en Juan capítulo 13, en el versículo 25, Juan le entrega a Jesús, o le pregunta, mejor dicho, de esto es muy interesante. Aquí lo que vemos en el versículo 25, 13-25, Juan le pregunta a Jesús, ¿quién es el que lo va a traicionar? Pero si lee la historia, lo que sucede antes de que Juan le pregunte a Jesucristo quién va a ser la persona que lo va a traicionar, el que le pregunta a Juan primero es Pedro. Pedro le pregunta a Juan. This is for me is funny. Porque yo conozco a Pedro. Yo me imagino que cuando Jesucristo dice esas palabras, aquí alguien me va a traicionar. Lo más probable que Pedro pensó, tengo que ser yo. Tengo que ser yo. Yo soy siempre que estoy abriendo la boca, el que siempre está dañando todo soy yo. It's probably me. So yo me imagino Pedro así inclinándose. Juan, porque Juan estaba donde? Ahí al ladito de Jesucristo. Es como decir, brother, pregúntale a Jesús un segundito a ver quién es. Porque yo tengo miedo que sea yo. Y Juan le pregunta a Jesucristo en el versículo 25, y esto es lo que dice. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Dime, ¿quién es la persona en este grupo de 12 que te va a traicionar a ti? Y Jesucristo le respondió a Juan de esta manera en el versículo 26 y 30. Respondió Jesús, a quien yo diré, diere, mejor dicho, el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo que pronto. Escucha esto. Pero ninguno de los que estaban en las mesas entendió
¿por qué le dijo esto? Eso es muy importante. Esto es como una ventana a la vida de Judas. Los propios discípulos que conocían a Judas, como en inglés you would say, in their wildest dreams, they would have thought that the guy who was going to betray Jesus Christ was Judas. Dice aquí, porque algunos pensaban, cuando Jesús dice eso, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el tesorero del grupo, que Jesús le decía, compra lo que necesitan o lo que necesitamos para la fiesta, o que le compre algo para los pobres. En la mentalidad de los discípulos, cuando Jesucristo le dice a Judas, vete y lo que vayas a hacer, hazlo rápido, eso es lo que ellos pensaban, que Jesucristo lo mandó a él para que buscara cosas para la cena o para que comprara cosas para que se lo diera a los pobres. Eso nos dice algo de la vida exterior, la vida exterior de Judas. Juan capítulo 13, versículos del 31 al 38 hasta el capítulo 14 y todo el capítulo 14, Jesucristo continúa esa conversación ahora con los 11 discípulos. En el versículo 36 y 38 Jesucristo predice la negación de Pedro. Esto es muy interesante también. Por eso es tan importante estudiar la Biblia en su contexto. Amén. Cuando estudiamos la Biblia en su contexto, vemos la imagen completa. Yo me imagino, esto es solamente mi imaginación. Ustedes conocen la historia cuando Jesucristo le predice a Pedro su negación, ¿verdad que sí? Ahora, ¿Jesucristo puede leer los corazones, sí o no? Es posible. Porque Jesucristo identifica quién iba a hacer eso. Juan sabía, me imagino que Pedro también sabía en ese instante, cuando ven que Judas va saliendo, posiblemente no todos en ese momento, pero posiblemente Juan y Pedro sabían lo que él iba a hacer. Y yo me imagino a Pedro una persona extremadamente emocional. Pregunta, ¿Pedro amaba a Jesucristo, sí o no? Claro que sí. Yo me imagino a Pedro en ese momento cuando se da cuenta que ese señor, ese discípulo Judas iba a traicionar a Jesucristo, que el corazón de Pedro se llena de ¿qué? De enojo. I'm going to take care of that guy. You wait and see. Espera para que tú veas que yo me voy a encargar de ese Judas. Y inmediatamente Jesucristo, en el versículo 36 y 38, predice la negación de Pedro. Como decir, Pedro, you know better than he is. Pero hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Amén. Uno no estaba conectado a la vid verdadera. Uno tenía la apariencia exterior de ser conectado, de estar conectado a la vid verdadera, pero no estaba. Y el otro sí lo estaba. Te digo una cosa. El traicionar a Jesucristo es un pecado feo, ¿sí o no? El vender, como que yo voy a traicionarte a ti, Cristo, por 30 pedazos de plata. ¿Será eso algo lindo o feo? Algo feísimo. Pero te pregunto, ¿y negar a Jesucristo como lo hizo Pedro? Cuando yo me pongo a analizar eso y meditar en eso, lo que yo digo es, la sangre de Jesucristo es poderosa. Los dos hombres pecaron, pero ¿qué diferencia hace estar conectado a Jesucristo? Porque el pecado de Pedro, a pesar de que fue algo grotesco, fue algo feo, fue perdonado. Sin embargo, el otro no lo fue.
En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6, vemos que Jesucristo declara que Él es el camino, la verdad y la vida. En el versículo 15 y 18, Jesucristo le promete a los discípulos que Él le va a dar el Consolador. En el versículo 19 al 30, Jesucristo declara a los discípulos que su partida está por venir. Amén. Y en el versículo 31, si están siguiendo aquí, estamos en Juan capítulo 14, versículo 31. Aquí vemos una transición en la narrativa. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a ellos: levantaos o levántense, vámonos de aquí. ¿Dónde es de aquí? Del aposento que, del aposento. Todo esto que acabo de compartir con ustedes sucedió en el aposento alto, en un cuarto. Ya la cosa terminó. Jesucristo, ya Judas se fue a hacer lo que iba a hacer. Ya Satanás había entrado al corazón de Judas. Amén. Y Jesucristo le dice a los discípulos: ahora levántense en cada uno de ustedes, vamos. Vamos, porque yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Ha llegado mi hora. La palabra nos dice que Jesucristo y sus discípulos se fueron del aposento alto y caminaron por Jerusalén, saliendo hacia Getsemaní. Y mientras iban de camino, Jesús continuaba enseñándoles a ellos. Son las últimas horas de la vida de Jesucristo. Jesucristo reconoce eso, pero no los discípulos. Lo que está compartiendo Jesucristo son como quien dice: I better make sure that this is good. Porque ya no me queda mucho tiempo. Yo me imagino que mientras estaban caminando, Jesucristo se encuentran con una vid de uva en el camino, porque eso estaban por todos lados en Jerusalén. Y ahí en el camino se encuentra con una vid de uva y Jesucristo dice: paren. Quiero enseñarle algo un momentito. Porque la mente de los discípulos tenía que estar lleno de dudas por la cosa que acaba de suceder. ¿Y qué es lo que acaba de suceder, mis queridos hermanos? Jesucristo fue traicionado por un discípulo. ¿Cómo es posible? Me imagino los discípulos hablando uno a otro. Güey, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que Judas, si hay una persona aquí en el grupo que posiblemente podía traicionar a Jesucristo, yo me imaginé que iba a ser Pedro, pero no Judas. Judas, un carácter tan precioso, la forma de hablar, la forma de actuar, por lo menos por todo lo que yo podía ver, yo hubiera pensado que cualquier otra persona, pero no Judas. ¿Se la pueden imaginar? ¿Se están imaginando eso? Amén. Antes de entrar de lleno a esta enseñanza, por favor, permítame en este momento compartir con ustedes el punto principal. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? El punto principal de esta porción bíblica es la importancia de permanecer en Cristo Jesús. Porque lo que eso revela, si uno permanece o no permanece, lo que está revelando es si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Otro punto principal que nos revela esta historia es que la persona que permanece en Cristo Jesús va a dar frutos. Y no solamente eso, pero el labrador va a coger su cuchillo, su machete y va a cortar para que esa persona cuya él ama dé más frutos. Y el pámpano que no dé frutos será cortado y echado al fuego. Todo el mundo en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Este mensaje es para la iglesia. Para la iglesia. Este mensaje no es para personas inconversas. Bueno, sí y no. Este mensaje es para personas inconversas que están adentro de la iglesia. Decirlo así. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice así: salieron de nosotros
pero no eran de nosotros. Amén. Personas que salen, personas que aparentemente tienen comunión con los hermanos y las hermanas en Cristo, personas que vienen a la iglesia por 5, 10, 15 años y de un momento a otro se desaparecen y ya no van a la iglesia y ya no leen la Biblia y ya no oran y ya no tienen compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo. Y a veces nosotros nos quedamos pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Y cuando hablo de personas adentro de la iglesia, escúcheme por favor, empezamos con los que se paran detrás del púlpito. Vamos a empezar de aquí para allá. Amén. Porque han habido muchos pastores que han predicado y han hecho y que no han hecho. Para un momento u otro irse de las iglesias. Ya no predican el evangelio y muchas veces ni creen en Dios. ¿Qué es lo que pasó? La palabra nos dice eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecidos con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Si tiene su bosquejo ahí, por favor, en este momento vamos a entrar a la porción bíblica. El punto número 1 es la vid y el labrador. En Juan capítulo 15, versículo 1, la palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si tiene su bosquejo ahí, mira el punto A. Vamos a enfocarnos primeramente en esta frase, yo soy. En Juan capítulo 8, versículo 25, los fariseos le hicieron una pregunta muy importante a Jesucristo. Y pienso yo que vale la pena darle atención a esa pregunta en esta tarde. La pregunta que le hicieron a Jesucristo aquí en Juan capítulo 8, versículo 25 es esta: ¿tú quién eres? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado eso a ti? ¿Sí o no? Levante la mano si alguien te ha preguntado eso. ¿Y tú quién eres? Levante la mano si alguno de ustedes ha respondido, yo soy. No, yo soy Marcel Torres, yo vivo aquí, que es esto y lo otro, pero nadie se atrevería a responder de esa manera, especialmente alguien que conoce de la palabra de Dios. ¿Y tú quién eres? Yo soy. ¿Tú eres quién? Yo soy el que soy. Y después tú haces, espérate, ese tipo está loco. Right? Algo le pasa a este individuo. Porque nosotros sabemos que ese título solamente se lo merece el Dios eterno del universo. Los fariseos le hacen la pregunta, ¿tú quién eres? Y la respuesta la vemos aquí en Juan capítulo 8, versículos del 56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, está hablando a Jesucristo, ¿y has visto a Abraham? Jesús le respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Inmediatamente los fariseos empezaron a sonreír, empezaron a darle gloria a Dios. No. Ellos entendían que lo que Jesucristo había dicho era una blasfemia. Y la blasfemia, ustedes bien saben que el castigo de una blasfemia era la muerte. Amén. Por eso vemos aquí en Juan capítulo 8, versículo 59, que los fariseos tomaron entonces piedras para ¿qué? Arrojárselas. Querían matarlo, querían tirarle a piedra fría. Porque ellos entendían lo que Jesucristo había hecho. Lo que Jesucristo había hecho, mis queridos hermanos y hermanas, era hacerse igual al Padre. Se elevó al mismo nivel del Dios del universo. Él, Jesucristo, en el momento que dijo, yo soy, se declara como Dios. Él es Dios, yo soy Dios. En el primer versículo del libro de Juan,
Juan capítulo 1, versículo 1, enfatiza esta realidad. Pregunta: si tú crees que Jesucristo es Dios, levante la mano. Dios, Él es Dios. Amén. Eso es muy importante. Eso es un concepto bíblico, no negociable. Como se lo dije a los jóvenes este miércoles pasado, if you get Jesus Christ wrong, you're doomed. Si no entendemos, estoy tratando de decirlo en español, no me está saliendo. Si nuestro concepto de Jesucristo es erróneo, tenemos un gran problema. El problema más grande de nuestras vidas, porque el tener un concepto erróneo de Jesucristo significa que va a pasar el resto de la eternidad en el infierno. Esa es la verdad. No mi verdad, la verdad de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, todo el mundo ahí, por favor, no creo que está en su Biblia. By the way, posiblemente estén pensando, ¿por qué tantos versículos no están en el bosquejo? Te digo por qué. Porque yo tengo que hacer el bosquejo en ciertos días. Lo mando. Y después de eso, yo sigo estudiando la palabra. Y mientras sigo estudiando la palabra, me siguen llegando, ¿qué? Versos y versos y versos y más versos y más versos y más versos. That's what happens, para que sepan. ¿Ok? So, Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era ¿quién? El verbo, el logos. Está hablando de Jesucristo. En el principio, antes de la creación de todas las cosas, en la eternidad pasada, ya estaba Cristo. Y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios el Padre. Y el verbo era Dios. Desde el principio, from the get-go, Juan quiere que tú y yo entendamos que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un Dios pequeñito, Jesucristo no fue creado, Jesucristo siempre ha estado con Dios, siempre ha existido con Dios, eternamente como Dios. En el Evangelio de Juan, Jesucristo usó la misma frase, esa, yo soy, en 7 declaraciones acerca de sí mismo. What is known as the 7 I am statements in the book of John. En todas las 7, Jesucristo combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Y todas se encuentran en el libro de Juan. Si tienes un bosquejo por ahí, estás tomando nota, escriba esto. En este momento voy a compartir con ustedes esas 7 declaraciones de yo soy que se encuentran en el libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Amén. En Juan capítulo 8, versículo 12, la palabra de Dios dice, Jesús dice aquí, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Te pregunto, ¿ardió tu corazón en este momento a escuchar esas realidades? Porque cuando Jesucristo dice, yo soy, la implicación ahí es que no hay nadie como yo. Pueden haber 1 trillón de puertas, pero no hay ninguna puerta como yo. Puede haber 1 trillón de pedazos de panes y distintos panes, pero no hay ningún pan como yo, que vaya a satisfacerte a ti como yo.
Yo soy, yo soy y yo soy. Y cuando yo escucho esas declaraciones de Jesucristo, mi corazón quema por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está testificando adentro de mí que Jesucristo es el Señor. En este momento, lo que quiero hacer es enfocarme en la última declaración que Jesucristo hizo en el libro de Juan. Y esa declaración la vemos aquí en Juan capítulo 14, versículo 1, que dice: yo soy ¿qué? La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Ahora pregunta, ¿quién es la vid? Respuesta, ¿quién es la vid? ¿Quién es la vid verdadera? Todo el mundo. Repita conmigo, Cristo es la vid verdadera. Él no es una vid. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, no un camino, amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida, no una vida. Jesucristo lo dice aquí, yo soy la vid verdadera. Toda otra persona y toda otra cosa que pretenda ser una vid es falsa. Jesucristo es la vid verdadera, a quien todo creyente debe estar conectado si quiere dar frutos. Pregunta, creyente, escúchame por favor, si estás presente, ¿quieres dar frutos? Estamos dando frutos. Yo di frutos. Pregunta, hay personas que dicen, yo di frutos en un momento dado en mi vida, pero cosas pasaron. ¿Ok? ¿Qué tú harías con un árbol que dio frutos en un momento en su vida, pero ya no da frutos? ¿Sirve ese árbol? Tenemos que examinarnos. Yo di frutos, pero el pastor. Yo di frutos, pero la hermana. Yo di frutos, pero en ese viaje misionero esto pasó. Yo di frutos, pero los que están conectados, más bien, los que entienden la palabra de Dios entienden esto. Los que entienden esta historia entienden esto. Yo estaba dando frutos, el pastor me hizo, la hermana me hizo, pero como yo estoy conectado a Cristo, estoy dando más frutos el día de hoy. Hello, no, are you following me? El sufrimiento causa que demos más frutos. Yo antes iba a la iglesia, pero ya no voy porque me hicieron ABCD. Bueno, la cosa es que tú nunca permaneciste verdaderamente. Porque no importa que te hagan ABCD, más bien si te hacen ABCD, gloria a Dios, porque vas a producir más frutos. Vas a producir más, amen. Get it. Get it. Cuando Jesucristo declara que es la vid verdadera, Jesucristo está declarando que Él mismo es la verdadera fuente de la vida, la vitalidad, el crecimiento y la productividad espiritual. En la analogía que Jesucristo está usando, esto no iba a ser difícil para los discípulos entender. ¿Por qué? Porque la vid era un símbolo en el Antiguo Testamento que era usado para describir y representar el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, para los discípulos lo que Jesucristo iba a comentar iba a ser algo básicamente fácil de entender. Porque en el Antiguo Testamento, como acabo de decir, Israel era describida como una vid, la vid de Dios. En Salmos capítulo 80, versículo 8, la palabra dice así: hiciste venir una vid de Egipto, esa vid es Israel,
y echaste las naciones y la plantaste en la tierra prometida. Ustedes conocen la historia, salieron de Egipto, fueron a la tierra prometida y Dios le había prometido que iba a sacar a todo el mundo de ahí. Iba a plantar a Israel. Amén. Pregunta, ¿Dios cumple sus promesas? ¿Dios quería plantar a Israel en la tierra prometida? Claro que sí. En el Antiguo Testamento, escuche por favor, nos enseña que el pueblo de Israel era el canal mediante la cual las bendiciones del pacto de Dios iban a fluir al mundo. Pero lamentablemente Israel demostró ser una vid infiel e infructuosa. Veamos en este momento en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7, el rechazo final de Israel de parte de Dios. Escucha lo que dice aquí. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Jesús dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba ¿qué? Uvas dulces. Dios esperaba uvas dulces. Dios hizo todo esto para el pueblo de Israel. Y él tenía unas expectativas. Ustedes si me aman a mí van a cumplir con mis mandamientos. Ustedes si me aman a mí van a escuchar mi voz y me van a obedecer. Y lo hizo con el propósito de que ellos fueran de gran bendición para el mundo entero. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó ¿qué? Uvas agrias. Ahora, díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan, ¿quién tiene la culpa? Si ustedes o yo, está hablando Dios ahí, ¿qué no hice por ustedes? Te está hablando Dios. Lo que tenía que hacer, lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solamente hicieron lo malo. Pues, ustedes son mi viña y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que lo destruyan y para que sean derribados sus muros, para que lo pisoteen. Versículo 6. Los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed y no los bendeciré. Mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel, son ustedes, pueblo de Judá. Y yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes que obediencia. Pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Amados, por favor escuchen. La apostasía de Israel la convirtió a ella en una vid infiel, una vid infructuosa y descalificada. Por eso es que en el día de hoy, bendito sea su santo nombre, las bendiciones vienen no a través de Israel, sino a través de la vid verdadera, que es Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Está tratando de aclararle la mente a los discípulos que posiblemente todavía están pensando que es algo sumamente importante el ser judío y estar conectado a la nación de Israel. Jesucristo le dice, si ustedes tienen ese pensamiento, están mal. La salvación no va a ser hallada a través de your nationality. La salvación tuya no va a ser hallada a través de las fiestas y tu religiosidad. La salvación solamente va a ser hallada a través de la vid verdadera que soy yo, Jesús. Entiendan eso, y no solamente entiendan eso, pero también proclamen eso por todas las naciones. Lo mismo aplica en el día de hoy. Tú y yo no somos salvos por pertenecer o por la membresía a la iglesia. Eso no nos salva a nosotros. La salvación no viene a través de las obras.
No importa cuán buenas las obras sean. La salvación no viene porque estás conectado a un pastor o a un misionero o a un evangelista. No. La salvación solamente proviene de Jesucristo. Un comentarista dijo esto con relación a lo que hizo el pueblo de Israel. Teológicamente, la idea de Juan es que Jesús desplaza a Israel en cuanto al enfoque del plan de salvación divino, lo que implica que la fe en Jesús se vuelve la característica decisiva para la membresía al pueblo de Dios. Jesucristo, mi querido hermano, es la vid verdadera. Jesucristo no solamente es la vid, pero es la vid que verdadera. Cristo es la vid, Él es la vid real. Jesucristo es la vid genuina. Jesucristo es la vid auténtica, la vid original. ¿Qué significa esto? Que toda otra persona y toda otra cosa que clame ser la vid verdadera son simplemente copias y imitaciones. Repita esto conmigo. Toda otra persona y toda otra cosa que clame ser la vid verdadera son simplemente una copia, una imitación. Levante la mano si a ti te gusta hacer compras en Walmart. Amén. Levante la mano. Ok. Todo supermercado tiene la misma cosa. En Walmart, cuando uno va a comprar, están los productos originales. Amén. Coca-Cola. Pepsi. Amén. Doritos. Pero por cada producto original, Walmart ha hecho ¿qué? Una copia. Amén. Dígame, por favor. Please, man. I know the COVID happened y todo eso, but come on, man. All right? Y cuando uno va a la tienda, lo que un shopper que es prudente, una persona que le gusta ahorrar dinero, lo que está mirando los precios. Y lo que pasa en Walmart es que casi siempre, si no todas las veces, el precio de la copia de Great Value, dígame, amen for Great Value, siempre es más barato. En algunas ocasiones, en algunos momentos, eso me ha pasado a mí, hay algunos productos de Great Value que están al mismo nivel que el original. ¿Me entiendes? Cuando tú abres un paquete de galletitas de Oreos y compras las de Great Value, tú dices, aquí no hay mucha diferencia. Es básicamente la misma cosa, pero más barato. Yo siempre voy a comprar que esa. Amén. Hay otros productos que cuando tú los pruebas, el original y la imitación, uno dice, yo puedo notar la diferencia. Yo prefiero pagar los 25 centavos más o lo que sea, comprar el original porque la imitación no sirve. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Es posible que la copia y la imitación de un producto sea igual o a veces mejor que el producto original. Pero cuando se trata de la salvación, solamente hay una opción. Una opción. Y esa opción es la vid verdadera, Jesucristo, nuestro Salvador. Como cristianos, mis queridos hermanos, nosotros no podemos vivir de sustitutos. No podemos. Tenemos que estar conectados a lo real. Y la cosa es esta. La persona que ha probado, gloria a Dios, pues aquí nadie es zángano en este sentido. La persona que verdaderamente ha probado de Jesucristo
no se va a ir para ningún lado. I'm sorry. Yo he escuchado muchos testimonios de muchos de ustedes que dicen, antes de Cristo, ABCD. Después de Cristo, gloria a Dios, yo no voy para allá. Yo no voy para atrás. Yo no voy para atrás. Yo no voy para atrás. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos para atrás? Porque we have tasted the beauty and the goodness of Jesus Christ. Yo soy cristiano, pero no he ido a la iglesia por 3 años. Cuidado. Porque si no estás conectado a Cristo, estás conectado a otra cosa. Y si estás pasando 3 años desconectado, porque a ti te gusta la otra cosa más que lo original. Y eso no es posible. Para una persona que verdaderamente, ahí está, verdaderamente ha probado. Ahora, volvamos a la historia aquí. ¿Quién es el labrador? Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, Jesucristo, y Jesucristo nos da la respuesta, y mi Padre Dios es el labrador. ¿Ok? El labrador obviamente es Dios el Padre, la primera persona de la Santa Trinidad, quien poda o corta las ramas con la finalidad de que lleven todavía más frutos. Escriba eso por algún lugar. La razón por que el Padre nos poda o nos corta es con la finalidad de que llevemos más frutos. Además de plantar, fertilizar y regar la vid, el labrador tiene 2 responsabilidades principales al cuidar la vid. Puede escribir eso por algún lugar. Estas son 2 responsabilidades principales al cuidar la vid. Primeramente, el labrador es responsable de cortar las ramas que no dan frutos. Primera responsabilidad. La segunda, el labrador es responsable de podar o cortar las que dan frutos para que den más frutos. Escuche, por favor. Es importante saber que nuestro labrador celestial no solamente está interesado en la cantidad de frutos, sino también en la calidad de frutos. Ahora, en este momento hemos visto la vid y el labrador. Veamos ahora en el punto número 2, los pámpanos. En Juan capítulo 15, versículo del 2 al 3 dice así, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve ahí en su bosquejo, pámpanos que llevan, o mejor dicho, que no llevan frutos. Y eso es lo que vemos aquí primeramente en el versículo 2. Todo pámpano en mí que, subraya la palabra, no lleva fruto, lo quitaré o lo quitará. Los pámpanos que no llevan fruto, mis queridos hermanos, son, puede escribir esto por algún lugar, son los discípulos falsos. Son los discípulos falsos. Como ya hemos visto en la introducción, uno de los discípulos que estaba caminando con Cristo era Judas. Y obviamente Judas no era un verdadero discípulo. No se olviden, como acabo de decir hace un poco tiempo atrás, de la confusión que estaba pasando, que había dentro de las mentes de los discípulos al haber escuchado esas palabras de Jesucristo, que alguien en los 12 lo iba a traicionar. No se olviden que empezaron a mirarse al uno y al otro, a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Es claro, amados, en esta porción bíblica que estamos estudiando, que en el aposento alto habían 2 tipos de personas. Estaban los verdaderos discípulos que estaban conectados a Jesucristo, y estaba el falso discípulo que en el exterior lucía como un discípulo verdadero, pero en realidad no estaba conectado a la vid verdadera, y el resultado de eso era que sus frutos eran malos. Lo que voy a decir en este momento, por favor escuche, que es muy importante. Hay algunas personas que piensan que esta porción bíblica enseña que un discípulo de Cristo puede perder su salvación. Una vez más, hay muchas personas que piensan que lo que está enseñando esta porción bíblica es que un cristiano puede perder su salvación. Pero ustedes bien saben que la palabra de Dios no enseña eso. Cuando tenemos conflictos y problemas y dudas con la palabra de Dios, lo que hacemos es interpretamos la palabra difícil con la palabra de Dios.
We interpret the scripture with scripture. Y sabemos que la palabra de Dios en muchos lugares dice lo contrario. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, la palabra de Dios dice así: mis ovejas, Jesucristo hablando, mis ovejas oyen ¿qué? Jesucristo dice, mis ovejas, levante la mano si eres oveja de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz. Dios le ha dado oídos para oír, por eso pueden escuchar la voz de Cristo. Y la palabra dice esto: y yo las conozco. Amén. ¿Quién las conoce? Cristo. Cristo conoce a las ovejas. Cristo conoce al rebaño. Como hemos dicho anteriormente, lo importante no es si yo conozco a Cristo, lo importante es si Cristo me conoce a mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Subraye eso, porque eso es parte muy importante. Las ovejas que verdaderamente le pertenecen a Jesucristo obedecen a Jesucristo. 28 dice así: y yo les doy vida que eterna, subraya esta parte, y no perecerán que jamás. Bendito sea su santo nombre. Subraye esta frase: ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie lo puede hacer. El diablo no lo puede hacer. La muerte no lo puede hacer. Los demonios no lo pueden hacer. Un falso profeta no lo puede hacer. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces estamos seguros, amén. Estamos seguros en las manos de Jesucristo y estamos seguros en las manos de Dios. Juan capítulo 6, versículo del 37 al 40. Escucha aquí: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Palabra importante: todos. Si el nombre tuyo está escrito en el libro de la vida, vas a estar en el Padre y vas a estar en el Hijo. Todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. Y al que a mí viene, escucha lo que dice aquí: jamás lo echaré afuera. Bendito sea su santo nombre. Dios no es un mentiroso. Cristo no es un mentiroso. La palabra de Dios es verdad. Verdad absoluta. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino para hacer la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió: que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo, bendito sea su santo nombre. Dígame si has mirado a Jesucristo. Hemos mirado a Jesucristo como nuestra única esperanza. Todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y que yo lo resucite en el día final. Oh, amados, este versículo no está hablando de verdaderos discípulos de Cristo. Estamos hablando de Juan capítulo 15, versículo 2. Ese pasaje ahí no está hablando de verdaderos discípulos de Cristo, que en un momento y otro pierden su salvación y lo echa al fuego. Eso no es así, mis queridos hermanos. La persona que está en Cristo es una persona que está segura, porque está en las manos de Cristo y está en las manos del Padre Celestial. Podemos tener seguridad, podemos tener paz y armonía en nuestro corazón, porque sabemos que Cristo nos ha redimido, que estamos lavados en la preciosa sangre de Jesucristo, que por la obra perfecta de Jesucristo tenemos salvación y la justicia de Cristo es mi justicia. Y cuando el Padre Celestial me mira a mí, no ve a Marcel Torres en su pecado, ve a Cristo exaltado y glorificado, purificado, lo ve a Él. Este versículo que estamos estudiando, cuando dice que las que no dan fruto Él las corta, está hablando de personas que tienen la apariencia externa de un verdadero discípulo, pero espiritualmente no están conectadas a la vida verdadera, porque no hay
verdaderos frutos en ellos. Escuche, por favor. Si estás en Cristo, dígame. Si estamos en Cristo, vamos a dar buenos frutos. Escribe esto en Gálatas. Mira ahí en su Biblia. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Porque si estás poniendo atención, me imagino que te estás examinando en este momento. Judas convivió con Cristo y caminó con Cristo por 3 años. Cuando Jesucristo menciona que hay uno aquí entre los 12 que me va a traicionar, los discípulos no se imaginaban que iba a ser Judas. Que significa que Judas vivía aparentemente, exteriormente, tenía una vida piadosa, exterior, en el exterior, amén. No en el interior, pero aquí afuera parecía, amén. Yes. Estaba dando frutos, algunos frutos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo mandó a los discípulos? ¿Se acuerdan cuando estaban haciendo milagros y prodigios? Él era parte de los 12. Amén. Yes, he was. Pero no estaba conectado a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dice. Mas el fruto del Espíritu Santo, dígame si ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando decimos esto en esta iglesia significa que eres salvo. Pues eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Ok. Mas el fruto del Espíritu es primeramente amor. Levante la mano si tú has amado en tu vida. Raise your hand. Raise your hand if you've loved in your life. If you love, amen. But you know what? People who are not Christians love too. Okay. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Levante la mano si tienes gozo y paz. La gente del mundo a veces puede tener gozo. Y hasta a veces paz. Pero no la paz que Dios provee. Pero pueden tener counterfeit peace. ¿Ok? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, contra tales cosas no hay ley. Volvamos una vez más. Levante la mano si eres creyente. Si eres creyente, cuando estamos leyendo estos 2 versículos en Gálatas capítulo 5, tenemos que mirarlo de esta manera. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor, amén. Diga esa palabra, amor. Amén. Pero todo el mundo puede amar a las personas que los aman a ellos. It's easy to love those who love me. But that's not a big deal. Si verdaderamente estás lleno o llena del Espíritu Santo, si querés verdaderamente saber si hay evidencia genuina en mi corazón de que yo estoy en Cristo, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, lo que Jesucristo demanda de nosotros como creyentes es que amemos a nuestros enemigos también. Entonces te pregunto a ti, en tu vida personal, ¿han habido momentos en tu vida donde verdaderamente tú puedes decir con certeza y seguridad, por la gracia y la misericordia de Dios, yo he podido amar a mis enemigos? Si puedes decir que sí a eso, gloria a Dios. El Espíritu de Dios vive adentro de ti. Pero si tú dices, Pastor Marcel, yo nunca he podido hacer eso, porque es imposible, es difícil para mí. No, es imposible para ti. Pero para Dios no hay nada imposible. La persona que está en Cristo y está llena del Espíritu Santo tiene el poder adentro de ellos para amar a sus enemigos. Porque todo el mundo ama a las personas que los aman a ellos. Y gozo y paz. Bueno, yo puedo tener gozo y paz cuando la cuenta de banco mía está llena. Yo puedo tener gozo y paz cuando mis relaciones están chéveres. Yo puedo tener gozo y paz cuando mi salud está perfecta. Amén. Yo puedo tener gozo y paz, pero la cosa aquí es esta. ¿Cómo puedo saber yo que estoy lleno del Espíritu Santo y le pertenezco a Dios? Si puedes tener gozo y paz, ¿cuándo?
En los momentos más difíciles de tu vida. Cuando te botan del trabajo. Cuando tu esposo o tu esposa son infieles. ¿Es posible tener paz en ese momento, pastor? ¿Estás en Cristo? Sí. Posiblemente en ese momento que te des cuenta de algo así, vas a estar quebrantado. Claro que sí, somos humanos. Pero no te va a quedar así. Es que no podemos quedarnos así. Cuando la salud mía no está como debe estar, cuando estoy en el hospital, cuando estoy conectado a una máquina de quimioterapia, de diálisis, ¿podrá una persona tener paz? Si está en Cristo, sí. Y en ese momento, cuando estás conectado a esa máquina y tú miras a ese cuarto alrededor y ves todo el mundo, los rostros de las personas a tu alrededor que están, tú sabes que no están bien y tú sientes algo distinto, tú haces la conexión. La diferencia es Cristo. Yo estoy en el mismo bote que toda esta gente aquí, pero algo pasa aquí, algo sucede aquí adentro y no soy yo. Yo quiero que ustedes estén seguros de su salvación. El deseo mío es que aquí no haya una persona que esté engañada, que verdaderamente esté en Cristo. Escuchen, mis queridos hermanos y hermanas. Esa noche en el aposento alto, Judas se alejó de Jesús terminal y finalmente. Él se convirtió en lo que la Biblia dice o llama un apóstata. Un apóstata es una persona que voluntariamente renuncia a su fe en Cristo, que previamente declaraba creer en Él. Personas que profesaban con sus labios que eran amantes del Señor, amantes de la palabra, pero de un momento a otro se desaparecen. No que se desaparecen de la iglesia, se desaparecen de la fe por completo. Judas estuvo externamente cerca de Jesucristo, pero estaba espiritualmente muerto. Los frutos eran evidentes porque traicionó a Jesucristo por 30 piezas de plata y después que se ahorcó. Pienso yo que esto es lo que está detrás del pensamiento de Jesucristo en esta porción bíblica aquí. Jesucristo sabe que los discípulos todavía están pensando en Judas, están en Judas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No entiendo. Y aquí Jesucristo le está dando la respuesta. Lo que pasa es que Judas no estaba conectado a la vida verdadera, hermanitos. Esa es la respuesta. Ahí está la respuesta para todas las dudas de ustedes. Y los que están conectados a mí, siempre estarán conectados. Escuche, por favor. Hay ramas que tienen una apariencia externa de cercanía a Cristo, pero no dan frutos y el resultado es que son quitadas y quemadas. Cuando dice quitadas y quemadas, eso significa separación eterna, amados, ¿ok? La iglesia está compuesta, lamentablemente, de aquellos que profesan tener a Cristo y los que poseen a Cristo. Te pregunto a ti en este momento, ¿quién eres tú? ¿Eres tú de los que profesan conocer de Cristo, conocer de Dios, conocer de la Biblia, o verdaderamente tú posees? O mejor todavía, que Dios te posee a ti. Ven ahí en su bosquejo, Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, la palabra de Dios dice así. Les refiero a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo,
Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre los trigos y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del Señor de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les respondió: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, que son los creyentes. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que llegue la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla y tírala en el fuego, pero recoger el trigo en mi granero. Lamentablemente, mis queridos hermanos, toda iglesia en el mundo está compuesto de cizaña y de trigo. Eso es parte de la situación que tenemos. Mateo capítulo 7, pasaje que ustedes bien conocen, 22 al 23. Me da tristeza la primera palabra. ¿Ustedes la ven? ¿Cuál es la primera palabra? A mí me da tristeza esa palabra. Ojalá que hubiera dicho pocos. Ojalá que hubiera dicho pocos. Son muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Otra vez, no estamos hablando de la gente afuera de la iglesia. No estamos hablando de los que adoran a los demonios. No estamos hablando de las personas que viven en pecado. No estamos hablando de esas personas. Esas personas también van a ser separadas. En este contexto son personas que están adentro de la iglesia. Las personas que adoran al diablo, que se inclinan ahí en los altares de los demonios, no dicen Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Esa gente no profetiza nada de Dios. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, yo nunca te conocí. Ustedes pensaban que yo te conocía a ti, pero yo no te conocía a ti. Ustedes no tenían nada en mí, no estaban conectados a mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora hemos visto, mis queridos hermanos, los pámpanos que no dan fruto. Ahora veamos los que dan frutos. Perdón que estoy un poco atrasado, pero tengo que terminar este mensaje hoy. Amén. Perdóname. Los pámpanos que dan frutos son los discípulos verdaderos. Los discípulos verdaderos llevarán frutos, y para que lleven más frutos, el labrador tiene que limpiar, cortar y podar. Le pregunto en esta tarde: ¿estás siendo podado en este momento? Te pregunto, hermano y hermana que están presentes aquí, te pregunto, ¿estás siendo podado por el labrador celestial? Si ese es el caso, si sientes, yo soy creyente, yo estoy en Cristo, pastor, yo estoy escuchando y he visto esos frutos del Espíritu Santo, y sí, yo entiendo, no solamente amo a esas personas que me aman a mí, pero también he visto momentos en mi vida, gloria a Dios, que he podido amar a mis enemigos. Yo sé que Cristo está en mí, pero estoy pasando por un momento bien difícil en mi vida, necesito ayuda. Quiero que el Señor remueva esto de mi vida, quiero que el Señor quite esto de mi vida, ya no lo quiero, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Entiende lo que Jesucristo tiene que decir entonces. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Dios. A mí no me gusta sufrir tampoco. Ustedes bien saben que hay cosas que vienen a nuestras vidas por culpa de nosotros.
Amén. Por decisiones malas de nosotros. En esos momentos, pensé, es mi culpa. Yo estoy sufriendo las consecuencias de mis decisiones necias. Eso son mí, pero Dios es bueno todavía. Pero también hay veces cuando no es así. Que cosas pasan. Cosas inesperadas pasan. Que duelen, que duelen, que duelen, que duelen, que duelen y que duelen. Y le clamamos al Señor, quita, 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 no quiero, quita. Si me amas, haz esto, si me amas, haz lo otro. Y por eso necesitamos como creyentes tener nuestra mente renovada por la palabra de Dios. Porque cuando algo inesperado llega a mi vida, gloria a Dios, yo puedo alabar a Dios. Podemos glorificar a Dios. Y si verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, la oración nunca va a ser, Padre Santo, remueve. Nunca va a ser remueve. La oración siempre va a ser, dame la paciencia para quedarme tranquilo sin refunfuñar mucho para que tú termines la obra que estás haciendo en mí. Si estás pasando por una dificultad, por favor, te pido en este momento que reflexiones sobre lo que voy a compartir en este momento. Primeramente, Dios no nos poda a lo loco. Amén. Levante la mano si en alguna vez en tu vida el zacate y los árboles y los bushes en tu casa se han vuelto locos. O sea, que el zacate está demasiado, los bushes están demasiado. Amén. Ok. En momentos así, eso me ha pasado a mí. Y cuando yo voy a cortar árboles y ramas, yo voy a lo loco. Porque yo quiero que terminar el trabajo lo más pronto posible. Amén. Amén. Pero Dios no hace las cosas a lo loco. Especialmente con sus hijos. Dios, el gran labrador, nos poda precisamente y cuidadosamente. Entiendan eso. Si estás siendo pasado por el fuego, entiende que el gran labrador te está podando. Y lo está haciendo con cuidado y precisión. El labrador soberano del universo sabe exactamente lo que está haciendo porque siempre sigue un plan preciso. Dios sabe todas las cosas desde el principio hasta el fin. Nuestro Padre Celestial no es un loco maniático. Nuestro Padre Celestial no es un descuidado de la vida. Nuestro Padre Celestial no es nuestro enemigo. Nuestro Padre Celestial nos ama, nos protege y provee. En Jeremías capítulo 29, 11, la palabra de Dios dice así: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Solamente Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Los planes, los propósitos. Son planes ¿para qué? Para tu bien. Te estoy podando, no para hacerte daño. Yo no soy un loco maniático. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo te amo. Yo quiero santificarte a ti. Quédate quieto, quédate quieta. Déjame podar porque yo te amo. Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es algo bueno, no porque es algo malo. John MacArthur en su comentario dice esto: el Padre limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que debilite su crecimiento espiritual y todo lo que impida frutos verdaderos. El deseo de nosotros debe ser que el Señor continúe eliminando. Elimina de mí, Señor, toda cosa que no te traiga gloria y honra a ti. Elimina de mí, Señor, todo pecado que destruye esta comunión preciosa que yo tanto anhelo. Te pregunto en este momento, ¿qué está eliminando Dios en tu vida en este momento? ¿Estará Dios eliminando algo? Posiblemente sean amistades. Posiblemente sea un trabajo. Posiblemente sean tus sueños y tus planes.
Posiblemente sean ídolos. Por favor, no se olviden que nuestro Padre Celestial nos está podando con el propósito de hacernos más como su Hijo amado Jesucristo. Warren Wiersbe dijo esto: tu Padre Celestial nunca está más cerca de ti que cuando te está podando. Estás pasando, si te están pasando por el fuego, Dios el Padre está cerca de ti. Si te están podando en este momento, Dios el Padre está cerca de ti, está cerca de ti, está cerca de ti. Este es tiempo, si estás pasando por una prueba, este es el tiempo para glorificar al Padre. Este es el tiempo para fortalecerte en tu relación con Dios, no para huir. Warren Wiersbe también dice esto con relación al proceso de podar. Podar no significa simplemente una cirugía espiritual que elimina lo que es malo. También puede significar eliminar lo bueno para que podamos disfrutar de lo mejor. Escucha eso. Cuando Dios, el gran labrador, está podando, está removiendo, no solamente remueve lo malo, pero también remueve cosas buenas porque Él tiene algo mejor para nosotros. Si el proceso de podar duele, el proceso de podar duele, pero ayuda. Puede ser que no lo disfrutemos, pero es necesario. Número 2, el proceso de podar es un proceso de dolor. Escuchen, por favor. El cuchillo podador del Padre Celestial está afilado, pero no está diseñado para hacernos daño y destruirnos. It's not. El labrador celestial usa todo tipo de cosas desagradables para podarnos. Como dije anteriormente, Él puede usar circunstancias, Él puede usar fracasos, problemas relacionales, enfermedades y todo tipo de pruebas que todo cristiano puede enfrentarse. Levante la mano en este momento si estás pasando por una dificultad en tu vida. Quiero dejarte saber una cosa. Escriba esto, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Esto es una gran promesa de Dios. Estoy casi por terminar. Porque esta leve tribulación momentánea en nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, subraye eso por favor. No sé lo que te está pasando en el día de hoy, no sé la tormenta, no sé la tribulación por la cual tú estás pasando, pero no te olvides, Dios está contigo, Dios está transformándote, Dios te está podando. Y lo que dice aquí, que esa tribulación es una tribulación que momentánea, es algo que no va a pasar para siempre. Es leve, liviana, mejor dicho. Me encanta eso cuando dice momentánea. No va a durar para siempre. Pero más que cualquier otra cosa, lo que me encanta es esta frase cuando dice produce en nosotros. Esa leve tribulación momentánea produce en nosotros. Está haciendo algo en nosotros. Esa frase produce en nosotros literalmente significa que está trabajando con el propósito de lograr algo. Está logrando algo. Dios está trabajando para hacer algo tremendo, algo nuevo, algo fresco. También se puede traducir de esta manera. Esa frase produce en nosotros, se puede traducir que esas tribulaciones están trabajando no en contra de nosotros, pero para nosotros. Hay que mirarlo de esa perspectiva. Lo que está pasando en este momento, estamos clamando al Señor, quita, pero tenemos que entender que esa prueba está trabajando para nosotros. Está ahí para bendecirnos. Está ahí para hacernos crecer. Está ahí para que tú y yo dependamos más y más de Cristo. Si entendemos eso, no vamos a querer que Cristo remueva eso de nuestras vidas. Si entendemos eso, lo que vamos a decir, Señor, no me gusta, me duele, pero yo sé lo que tu palabra dice. Ayúdame en este momento a no quejarme. Ayúdame en este momento a no refunfuñar. Ayúdame en este momento a quedarme tranquilo, paciente y dejar que tú hagas la obra en mí. Límpiame, Señor. Escuche. Levante la mano si tú sabes que está siendo limpiado en este momento. Ok. Espero que la perspectiva esté cambiando. Pero escuche esto.
el juicio más grande que Dios puede traerle a la vida de un creyente es dejarte solo. Dejarte hacer lo que te da la gana. Eso es un gran juicio. Eso fue lo que le pasó a Israel. Punto número 3. El proceso de podar puede durar mucho tiempo. Repita conmigo. Puede durar mucho tiempo. El proceso de podar en nuestras vidas, que Dios usa en nuestras vidas, puede durar mucho tiempo porque Dios es la persona que tiene control de todo eso. Y Dios va a coger su tiempo. Amén. Dios va a hacer lo que va a hacer. There's nothing that you can do to force God's hand or hurry God up. But look what it says here. Y mi esperanza es que la actitud de nosotros sea la misma esperanza no esperanza, pero la misma actitud que tuvo Job. Esa es mi esperanza, que nuestra actitud sea la que tuvo Job. En Job capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios dice así: he aquí, aunque él que, repita esa palabra, aunque él que, no, dígalo con ganas, aunque él que, aquí estamos vivos, ¿sí o no? Estamos vivos. ¿Estamos pasando por tribulaciones? Estamos vivos. ¿Estamos vivos? Ok, no me están matando. Pero aquí lo que dice Job es esto: he aquí, aunque él me mate, en él he de ¿qué? Esperar. En otras palabras, en él he de ser paciente. En él voy a poner mi esperanza. Yo voy a poner mi esperanza en ti. A pesar de que eres tú el que está dejando esta tribulación en mi vida, a mí no me importa. I'm going to wait on you. Termina tu obra en mí. Perfecciona tu obra en mí. Purifícame, límpiame a mí. Wow. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. That's true. Al principio no. Sino de tristeza. Right. I get it. Claro que sí. Pero después, ¿qué? Da frutos. Y esa es nuestra esperanza. Estamos esperando en eso. Yo sé que es difícil, no me gusta, Señor, pero yo sé que tú no has terminado. Voy a esperar hasta que el fruto tuyo sea manifestado en mi vida. Te pregunto en este momento, ¿está Dios podándote a ti en el día de hoy? Si estás siendo podado, entienda que Dios te ama. Entienda que el cuchillo que Dios usa no es para causarte dolor a ti, sino para beneficiarte a ti, para que tú puedas darle gloria y honra al Señor. Escucha lo que dice aquí en Salmo 119, 66 y 71. Salmo 119, 66 dice así, 77 dice así: antes de sufrir, subraya esa frase, antes de sufrir, yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Escuche por favor. Antes de sufrir, el sufrimiento es una herramienta de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a través de esa herramienta? Otra vez, espérate. Mamá y papá, levante la mano si tú has sido grandemente bendecido por la herramienta del sufrimiento en tu vida. Escucha ahora. ¿Ustedes creen eso? Ok, escuche por favor. Cuando yo leí este pasaje bíblico aquí, lo que me vino a la mente fueron muchos jóvenes a través de mi ministerio que en el día de hoy no están caminando con el Señor. Escucha lo que voy a decir. Antes de sufrir, yo andaba ¿qué? Al ladito de esa palabra descarriado, puede escribir perdido o en rebelión. Pero ahora, ¿obedezco qué? Pregunta. Dios quiera que tenga misericordia de nosotros, pero todas las cosas pueden ser posibles. Si nuestros hijos o nuestras hijas al crecer, puede ser que crezcan en la iglesia, todas esas cosas, ¿verdad? Pero llega un momento donde se separan de Dios, donde se rebelan de Dios y se van de la iglesia. ¿Ok? De acuerdo a este pasaje, ¿qué es lo mejor que tú y yo podemos hacer con ellos? ¿Ah? No, la palabra, esto no dice nada de orar. ¿Qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de David?
¿Qué es lo que dice al principio? ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Por favor, let's help each other out, okay? Antes de sufrir, el Señor me pasó por el horno. Como yo le dije, levante la mano, papá y mamá, si has pasado por el horno, y tú dices, gloria a Dios. Ok. So, si Dios lo pudo hacer con usted, ¿por qué no lo puede hacer con sus hijos? Esa es mi pregunta. A través de todos los años, he visto muchos jóvenes que se han separado de los caminos del Señor y llega al punto donde ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y lo que yo he visto en la inmensa mayoría de los papás en esta iglesia es que en vez de decirle, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero no en mi hogar. Lo que he visto es, haz lo que te da la gana en mi hogar. Y yo voy a hacer como me hago el loco. Y todavía sigue ahí el muchacho y la muchacha, 25, 26, 30, 40 años, en la casa todavía. Y tú orándole al Señor que haga un milagro en la vida de tu hijo o tu hija. Nada va a suceder si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Deja que sufran. Deja que sufran. Ese hombre me dejó sufrir a mí. El pastor me dejó sufrir a mí. Sufrir, hasta el punto que yo pensaba que tenía sidas. Sufrí. I came to my senses, como la palabra del hijo pródigo. El sufrimiento es algo glorioso. Tenemos que dejar que nuestros hijos sufran. Si no quieren agradar al Señor, mira, ahí está la puerta, que el Señor te bendiga. Yo voy a orar por ti, yo te amo. The most loving thing is to open the door and let them go. Que sufran, que experimenten la vida, los golpes de la vida, para que se puedan dar cuenta. En la casa de papá y mamá las cosas no eran así. Mira, yo ni quiero ser hijo. Yo me voy para casa a limpiar los baños. Yo duermo afuera si me deja. Yo solamente quiero la casa de papá y mamá. Pero él vino que arrepentido porque había pecado contra Dios. I'm telling you, parents, el trabajo mío como pastor es ayudar. Y yo tengo que decir algo cuando veo error. Gloria a Dios. Salmos 119, 71. Me convino que me hayas castigado, porque así puedo aprender tus estatutos. Te pregunto, ¿quieres ser más fructífero en tu vida? Si quieres ser fructífero, la única forma de poder hacer esto es a través del cuchillo afilado de Dios. La última cosa aquí es la palabra de Dios. Terminamos. I'm so sorry. Wow. En el capítulo 15, versículo 3 dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra limpio significa salvo. Los discípulos habían sido salvos por las palabras de Jesucristo, porque las palabras de Jesucristo no son las palabras de nosotros. Las palabras de Jesucristo tienen vida. La palabra de Dios es esencial para la salvación, es esencial para la santificación. Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice así: así que la fe es por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. En Juan capítulo 17 dice así: santificados en ¿qué? En tu verdad. Dios usa su palabra como cuchillo para podarnos a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Como conclusión, te pregunto en este momento: ¿eres tú un profesor o una persona que profesa ser de Cristo? ¿O eres tú una persona que posee a Cristo? ¿Eres tú un pámpano fructífero?
¿O eres tú un pámpano infructuoso? Si eres infructuoso, te pido que te examines. Si tú te clamas o piensas que eres creyente y en tu vida no hay frutos, lo único que yo puedo decirte es examínate, por favor. Examínate, porque cada persona que está conectado a la vida verdadera va a dar frutos. Y no es simplemente una temporada de frutos, pero van a ser frutos, una consistencia, un estilo de vida de frutos. No solamente eso, pero también el gran labrador te va a podar para que des más y más frutos, para que sigas siendo santificado, para que sigas creciendo. Y si estás presente aquí y estás dando frutos, pues no te olvides lo que dice la palabra de Dios. Que si Dios te ama a ti, Él no te va a dejar quieto. Si Dios te ama a ti, Él va a seguir, ¿qué? Podándome. Amén. God is good. All the time. Te pido en este momento que analices y medites las cosas que hemos aprendido en el día de hoy. La semana que viene voy a terminar, esta es la primera parte, la semana que viene voy a terminar con la segunda parte, pero que durante esta semana que el Señor continúe estremeciendo nuestros corazones. Si no estamos en Cristo Padre Celestial, yo te pido que tú hagas un milagro en nuestras vidas, que tú abras nuestros ojos, Señor. Y si no estamos en ti, Padre Celestial, yo te pido que verdaderamente nos tiremos al piso, Señor, y confesemos nuestro pecado delante de ti y confesemos a Cristo como Salvador, Señor. Pero si estamos en ti, Padre Celestial, estamos pasando por tribulaciones, te pido, Espíritu Santo, que tú nos des la perspectiva correcta, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas que tú estás haciendo, Señor. Que tú eres el labrador, que tú nos amas y estás cortando y estás quitando, Señor, porque tú quieres hacer cosas grandes con nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Help us to embrace what you're doing in our lives. If you're placing us to the fire, Father. If you're pruning and cutting us, Lord. Knowing that at the end, the result is going to be amazing. Padre Santo, te amamos, Señor, y gracias por los hermanos que están aquí, Señor, y por la paciencia que han tenido conmigo en el día de hoy. Te amamos, Padre Celestial, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Y la iglesia dice, los bendiga.